Hola amigos, hoy quiero comentarles tres libros de Norman Bodek, Kaikaku, Shit is Flow o How to do Kaizen. Y un cuarto que fue el origen de estos tres, que se llamó Shit Factory Revolution. ¿Y por qué es importante? Este libro, que es del año 1987, su publicación en Estados Unidos, fue uno de los primeros. Acuérdense que por entonces Internet estaba en pañales. Uno, la única manera que tenía de aprender de cosas de Japón era a través de las publicaciones escritas, pero tenía algunas de estas cosas. Fotos. ¿Fotos de qué? Fotos de una celda de fabricación. ¿Por qué? Porque Norman Bodek fue una persona importante en el desarrollo editorial de la industria en Estados Unidos, porque empezó a hacer, por un lado, publicaciones de libros japoneses o traducciones de esos libros de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, o que contaba cómo era la organización industrial en Japón, pero también porque empezó a organizar viajes para que muchas de las personas de Estados Unidos fueran a ver, y este es el resultado de algunas de esas visitas a algunas de esas empresas. ¿Esto en qué derivó? Que uno después con el tiempo, en este libro él cuenta muchas de las personas que fueron los que publicaron libros, desde los primeros como fueron Taichi Ono o Shigeo Shingo, la relación con otra persona que se llamó Shigeo Nakamura, que es una persona en la cual todavía vive, si bien tiene sus años, cómo se empezó con las jornadas de Quid Anisi Kaizen, es decir, la relación con los consultores de Shingijitsu que habían trabajado en diferentes compañías dentro de Toyota. Él cuenta en sus primeros viajes a Japón, su relación con Nakao y con Iwata, cuáles eran, es decir, lo que él cuenta en el campeonato, en el capítulo 20, el nacimiento de las Kaizen, donde cuenta que Iwata, que era una de las personas que había trabajado en el grupo de mejora de Taichi Ono, había trabajado como asistente en Toyota Gosei, y Nakao había trabajado en Taiho Kogyo, otra empresa del grupo Toyota dentro de Japón. Y así vas desglosando. Es un libro fundamentalmente que te cuenta el desarrollo industrial desde el punto de vista histórico. Bien, no te va a dar recetas de cómo se hace una tarea o una operación, pero si quieres saber históricamente qué fue lo que pasó, acá te lo cuento. Su otro libro, que está muy emparentado, ya les decía, con este otro, con Jet for es Jet is Flow. Jet is Flow cuenta en palabras lo que este libro te cuenta en fotos. Es decir, este libro da algunas imágenes que después se popularizaron con el tiempo, que para el momento en el cual este libro fue publicado, allá por el año 2006 en Estados Unidos, aportaba una serie de consideraciones que por entonces no se conocían dentro de la industria editorial de la difusión de temas de ingeniería industrial. Una celda. El libro tiene una serie de conceptos muy claros. No es el mejor libro más explícito que uno podría tener, pero si uno se las rebusca bastante, es un libro bastante completo que le sirve a uno después para generar su propio curso o su propia explicación dentro de una industria. Porque, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que le parece que cuando uno está aprendiendo en una industria es como la universidad, que está todo sistematizado. Y estas personas, en realidad, lo que hicieron, personas como Hirano, fue darte la columna vertebral o el esqueleto después de lo que vos tenés que enseñar o aprender. Porque por más que uno trabaje dentro de una empresa, tampoco las personas que están dentro de la empresa tienen todo tan sistematizado, han generado tanto material como para que después eso que tenés que enseñarle a otras personas o a otros proveedores
o a otras personas de otros países con otro lenguaje y otras historias, esté todo tan claro. Así que este libro y el de Gentle Flow lo que hacen es generar una serie de temarios y de ítems que hacen que a uno le resulte más fácil entender toda aquella información que fue recibiendo y la está lo suficientemente ordenada. Y por último, junto a Bunji Tosawa, lo que hicieron fue publicar este libro, Cómo hacer Kaizen. Bien, en el cual tiene algunas imágenes y fundamentalmente otra vez, no tiene cómo hacer, no está la receta. No es el libro de Doña Petrona de Gondulfo donde te da la receta para hacer la pasta frola. Lo que tiene es una serie de listas de chequeo, de ítems que no te tenés que olvidar cuando estás haciendo algo. ¿Bien? O cuando querés mejorar. Todos los libros que ha habido hasta el momento siempre ponían enunciados de modo general. Aquí lo que va haciendo es generar unas listas de chequeo. Bien. Para que vos no te olvides ningún tema cuando estás queriendo enseñar por un lado, aprender por el otro, o bien tomar acciones para mejorar dentro de tu propia empresa. Vuelvo a repetirles, no vas a encontrar en este libro la receta o el paso a paso de cómo hacer las cosas. Sí vas a encontrar una serie de ítems que tenés que relevar y tenés que hacer el procesamiento dentro tuyo de qué cosas se necesitan. Entonces, si vos querés y estás interesado en la historia de qué es lo que pasó en Estados Unidos, a mí particularmente me sirvió mucho para entender el contexto histórico en el cual a mí me tocó trabajar en los inicios. ¿Por qué? Porque uno cuando está dentro de una empresa tampoco tiene acceso a lo que pasa en otras esferas dentro de la propia empresa. Estamos hablando, a lo mejor son 5.000 personas o 3.500 personas dentro de una empresa. Y a nivel global a lo mejor son 100.000 personas. Entonces es imposible que uno en la posición en la cual esté le llegue a todo. Y por otro lado tampoco a veces te van a darles explicaciones porque hay cosas que son entendidas a posteriori cuando se ve los resultados de eso que se pensó alguna vez. Pero ¿por qué alguien lo pensó? La verdad que eso no se sabe. Por lo menos cuando uno está trabajando tiene una determinada tarea o una serie de tareas y esas cosas a uno le pasan por encima. Así que dentro del contexto histórico este es el libro. Luego, Gentle Flow te va a dar una serie de pautas sobre las cuales vos a la hora de querer explicar el tema del sistema de producción Toyota o aplicado a otro tipo de industrias, te va a dar una guía de los ítems que no te tenés que olvidar de explicar. No te va a decir exactamente el cómo, si bien tiene algunos ejemplos. Dentro del libro de Hirano vas a encontrar algunas fotos originales y también tiene valor histórico. Y Cómo hacer Kaizen también es un libro que te da una serie de pautas, de checklists, de cosas que no te tenés que olvidar. El error, habitualmente, siempre cada vez que me preguntan, ¿y qué libro tengo que leer? Mira, tenés que leer un montón de libros, pero después tenés que hacer el procesamiento interno. Aquí abajo les dejo el link de todos estos libros, de donde los pueden adquirir. Dale like al vídeo si te gustó y encontrarás abajo también en el link al link respecto a algunas de las notas respecto de Kaizen y Norman Bodek. Hasta la próxima, amigos.